Muy buenas tardes. Igual para alguien será buena mañana o incluso buena noche. Todo depende de cuando estéis viendo este vídeo, esta reflexión. Reflexiones que, como ya he dicho muchas veces, no pretenden otra cosa sino estimularnos al seguimiento de Jesús. Mirad, y seguimos, no hemos perdido la línea de Jacobo, de Santiago, sino que no, estamos haciendo una especie de parada por la importancia que tiene este texto, lo mal que a veces lo hemos interpretado y el mal uso que se ha hecho de él. Jacobo, Santiago, capítulo 1, versículo 12, os lo recuerdo, dice: bienaventurado el varón que soporta la prueba. Aquí el varón, yo hubiera traducido la persona que soporte la prueba, porque claro, también la mujer sufre las tentaciones, pasan por pruebas, igual que nosotros. Dice, porque cuando salga aprobado, es decir, haya superado esa prueba, entonces recibirá la corona de la vida que prometió el Señor a los que lo aman. Amar implica, como también dice en otro lugar Pablo, implica que sea acrisolado ese amor para quitar las impurezas. El texto sigue: nadie que es tentado, que es probado. Ya hicimos la diferencia que hay, sutil, pero existe, entre una prueba y una tentación. Dice, soy tentado, nunca nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y aquí aparece algo que de alguna manera nos llama la atención, porque, como ya dije en su momento, solemos echar las culpas siempre a otro y no somos capaces de reconocer que dice que si cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, ya desarrollado, da a luz la muerte. Y después sigue, curiosamente, Santiago, que es lo que estamos abordando, ya llevamos dos sábados. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Yo aquí encuentro algo interesantísimo a valorar. Primero, es como si Santiago, quisiera enseñarnos la salida ante las pruebas. Y una salida que afirma que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios. Mira, la verdad es que en nuestra relación con el Señor no podemos evitarlo. El otro día lo comentaba en la iglesia, en el estudio bíblico. De alguna manera reflejamos nuestro carácter,
nuestras frustraciones, también nuestras alegrías y muchas cosas más, como son nuestros anhelos, nuestras metas. Y esto en ocasiones no nos deja ver realmente lo que el Señor nos enseña en las Escrituras y cómo actúa en nuestra vida. Todos llevamos, no hay que ser muy listo para comprenderlo, ni para negarlo. Todos llevamos una carga emocional. Y esto se refleja en nuestra relación con el Señor. Y lo he dicho más de una vez y lo insisto, y hoy lo vuelvo a repetir: no juzguemos, no valoremos, no hagamos depender nuestra salvación de nuestro estado de ánimo. Y esto sucede cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de arrepentimiento, cuando hablamos de castigo y cuando hablamos de redención. Proyectamos en estos conceptos lo que somos y lo que hemos aprendido. El otro día me decía una persona: claro, es que yo lo he aprendido así. Y yo le comentaba, como experiencia o como símil, que no es exacto tampoco, yo le comentaba: yo no entiendo de coches. Yo no sé de coches. De hecho, gracias a que enfrente, donde lo tengo aparcado, hay un mecánico muy majo, muy bueno, que cuando tengo algún problema o me parece que tengo un problema, voy y acudo a él, porque no entiendo de coches. ¿Qué hago entonces? Si a mí me enseñan que no entiendo de coches, si a mí me enseñan que nunca he visto un coche y me dicen: el coche puede circular con 2 ruedas, yo me lo voy a creer, porque no entiendo de coches ni me han enseñado otra cosa. Sin embargo, mi carácter, la forma de ser que tenemos todos, nos aferramos a lo que hemos aprendido y lo vamos a defender. Cuando realmente el coche, el automóvil, no puede circular si no tiene 4 ruedas. Si tiene 3 se llama triciclo, 4 ruedas. Pues esto no pasa lo mismo en las cosas del Señor. Hemos aprendido porque las desconocíamos y hemos aceptado como válidas todas aquellas enseñanzas que hemos recibido por primera vez. Y está bien, no digo que no, pero nos ha faltado aquello que tanto yo defiendo: discernimiento, confrontar lo que nos enseñan con la palabra de Dios. Y por eso está esta posibilidad. Estuvimos hablando en su momento, si os acordáis, de pecado, con lo que era la amartia. Estuvimos también hablando de lo que era el arrepentimiento, con el concepto que nos expresa la palabra griega metanoia. Y hoy quisiera ver otro concepto para que aprendamos. Es el concepto castigo. No olvidéis que estamos dentro del contexto de Santiago 12 a 18. Castigo.
Normalmente, siguiendo lo que antes os he explicado, con la palabra castigo siempre interpretamos algo peyorativo, algo doloroso, algo no deseado. En griego, la palabra que utiliza es kalasis, que significa consecuencia. Y en hebreo es musar, que significa amonestación y corrección. Fijaos que son dos conceptos que de alguna manera dejan de lado esa palabra que tanto tememos como es castigo, porque la asociamos a palo, a latigazo, a algo doloroso. La palabra que realmente va a definir o debería definirnos después de leerlo, de verlo en griego y en hebreo, sería disciplinar. Pero que hasta esa palabra disciplinar tenemos detrás nuestro algo de temor. La palabra disciplinar es someternos a una educación. Ser discípulo es someternos a la disciplina, a la dirección de un maestro o de una línea. Es decir, en el fondo, es educación. Cuando hablemos de castigo, no pensemos en una reprensión acusadora y punitiva. Pensemos en un asumir, reconocer y aceptar las consecuencias de aquello que hemos hecho. Unas consecuencias que indudablemente conlleva el haber sido amonestados, corregidos. Fijaos cómo corrección es volver al camino recto. ¿No os acordáis cuando hablábamos de metanoia? ¿De conversión? Así que dejemos de lado la idea de que el castigo es algo destructivo, sino que es asumir las consecuencias de nuestros actos con responsabilidad. Cuando la Escritura nos habla, y nos lo dice claramente, que la consecuencia de nuestro pecado es la separación de Dios, es doloroso, claro que sí, pero sin embargo, en el fondo nos está diciendo que si el pecado es el dar la espalda a Dios, lo que debemos de hacer es precisamente corregirnos, asumir las consecuencias y volvernos cara a Dios. Y hacerlo con responsabilidad, porque no nos giraremos en dirección a Dios si no aceptamos con responsabilidad las consecuencias de nuestros actos. No es algo terrible, sino que es aceptar todo aquello que Dios usa para educarnos. Y todos sabemos, como dice Pablo, que es para nuestro bien. Yo, en la carta, en la exposición teológica de Hebreos, hay unas expresiones que a mí me entusiasman mucho y que a veces, igual que esto que hemos hablado de Santiago, de entender realmente qué es la tentación y la prueba, porque a veces
a veces al no entenderlo, la culpa siempre la tiene ese ser que está fuera de nosotros, a quien llamamos diablo o llamamos demonio. Claro que eso lo llamamos nosotros insinuación, que nos insinúa, nos lleva, nos incita a algo. Pero somos nosotros los que lo aceptamos o no lo aceptamos. Mirad, en Hebreos 12 dice algo a partir del versículo 3, me vais a permitir que lo lea. Son 10 versículos, pero sí que deseo que si tenéis la Biblia, vuestra Biblia, aquel ejemplar de la Escritura a la cual vosotros le dais un valor y la recibís, dice así: considerad, pues, al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse y desfallezca. Fijaos, está hablando de Jesús como ejemplo. ¿Pero para qué? Para que no nos desanimemos, que no consideremos la corrección como algo punitivo, algo destructor. Dice, pues todavía no habéis resistido hasta derramar sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla, diciendo, atentos, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Es decir, la educación que te da el Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, cuando eres enseñado, cuando eres redireccionado hacia Él. Porque el Señor, y aquí viene una frase impresionante que deberíamos tener siempre presente. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo ¿qué? A todo el que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios nos está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los reverenciábamos. No nos hemos de someter con mayor razón al Padre de los Espíritus y vivir. Porque ellos en verdad, nuestros padres naturales, nos castigaban por pocos días, según a ellos les parecía, y con aquellas disciplinas que ellos creían que nos harían bien. Pero es decir, Dios, nuestro Padre, lo hace con mira a lo que nos conviene para que participemos de su santidad. Y sigue, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. No nos quedemos en esta última palabra de tristeza. Dice, pero más tarde da fruto apacible, es decir, de paz, de justicia, a los que por ellas han sido ejercitados. Y entonces la última expresión es extraordinaria. Por tanto, fortalecer las manos debilitadas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que no se disloque lo cojo, sino más bien que sea sanado.
Fijaos el detalle. Castigo, sí, pero desde el punto de vista bíblico es una bendición, porque responde a algo que nuestro Dios como Padre nos quiere dar. Y nosotros entonces, si la aceptamos, si la vivimos, si asumimos que es por amor que el Señor nos castiga, es decir, permite que las consecuencias de nuestros pecados realmente nos sirvan para algo, es para precisamente corregirnos. Así que si hablamos el otro día del pecado como dar la espalda a Dios, como no acertar el blanco, si hablamos de arrepentimiento como cambio de dirección, aceptemos entonces la idea de castigo como consecuencia para nuestro bien. Yo sé que es un concepto que no es fácil, porque la educación que hemos recibido, sobre todo en el mundo occidental, y sobre todo por algunas denominaciones institucionalizadas, que a veces para mantener sujetos al pueblo lo han usado. Y lo han usado el castigo como algo opresor. Veamos el castigo y la corrección que el Señor nos da, no como algo que nos hace daño, sino como una bendición por parte de Él, porque quiere que vivamos como verdaderamente tenemos que vivir, porque somos sus hijos. Y Él azota y corrige con amor a aquellos que ama. Hoy lo dejamos aquí. Seguimos, no penséis que no, seguimos con Jacobo y si el Señor lo permite, el próximo sábado, hablaremos sobre un concepto que yo creo que es complementario y necesario, el concepto de redención. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Am Israel Chai.